Asensio Bijón nació en Tandil, Argentina, en 1901. Sin embargo, desde pequeño su vida estuvo marcada por los vientos y paisajes de la Patagonia, donde su familia se trasladó en 1903. En esos tiempos, Comodoro Rivadavia apenas tenía unas pocas casas y el petróleo, que luego definiría el destino de la región, aún no había sido descubierto. Asensio creció en un entorno duro, forjado por los pioneros que llegaban a poblar estas tierras fiscales, a menudo prometidas por el gobierno a cambio de un trabajo y esfuerzo. Su padre fue uno de esos primeros pioneros, atraído por la promesa de las tierras en una región que recién comenzaba a ser ocupada. A lo largo de su vida, Abejón fue testigo y protagonista de numerosos eventos que moldearon la historia patagónica. Desde joven, experimentó la transformación de la región con la llegada del petróleo en 1907, que cambió la fisionomía de Comodoro Rivadavia, atrayendo a trabajadores de todo el país y todo el mundo. Pero Asensio no fue solo un observador, fue un actor activo en la construcción de la sociedad patagónica. Se destacó como periodista y escritor, dejando un valioso registro de la vida en la Patagonia en sus obras. Su labor en medios de comunicación durante las épocas más conflictivas de la región lo llevó a vivir y narrar momentos críticos, como las huelgas obreras y los levantamientos campesinos que sacudieron la Patagonia en 1920. Mi nombre es María Ángela Morales Bouza. Me dicen Jelly, un apodo que me puso Asensio cuando nací. Bueno, en la política, él estuvo muchos años, fue 2 veces diputado provincial, una vez diputado nacional, en la reforma de la Constitución del año 1957. Era político activo de la UCRI, Unión Cívica Radical Intransigente. Después, años después, cuando trabajaba en el diario El Patagónico, al lado de don Roque González, el director del diario, formaron, y otra gente más por supuesto, formaron el partido El Pach, Partido de Acción Chubutense. Ahí estuvo candidato a diputado provincial. Él ya lo había sido también en años anteriores, pero él siempre decía: se cayó la estantería y volvimos a casa. Así que ese era un dicho que tenía con respecto a la política. Pero sí, siempre fue un arduo militante. Trataba de ayudar a quien podía. Era duro cuando tenía que ir a las sesiones de la legislatura en Rawson. Me acuerdo, yo era muy chica y en esos años él se iba en su vehículo, no había viáticos, así que se costeaba los viajes hasta Rawson para estar en las sesiones. Participó mucho de la política, le gustaba mucho, fue muy politiquero. Sí, tuvo sus anécdotas en la cárcel de Rawson, también las plasmó en los libros. Y así, casi todo lo que él escribió fue vivido o fue observado, por ejemplo, lo del guanaco vencido. Falleció a los 91 años, pero podría haber vivido un poco más. Tuvo la desgracia de tener un accidente doméstico en nuestra casa y se cayó, se quebró la cadera y eso tuvo un desenlace fatal por la edad ya y demás avanzada que tenía. Pero bueno, yo creo que fue feliz, yo lo vi feliz y vivimos muy felices los 3 juntos. Yo era la sobrina preferida.
Eso lo vamos a cortar. Bueno, Asensio Abejón era el hermano mayor de mi papá, Domingo. Asensio era un cronista, lo veo hoy, lo leo hoy y veo que fue un cronista importante, no solo porque fue uno de los primeros que cuando publicó sus libros fueron de las primeras publicaciones de la Patagonia contada desde adentro, ¿sí? Del que vivió en la Patagonia, del que la transitaba, porque hasta ese momento los libros que conocíamos sobre Patagonia eran libros escritos por viajeros o por investigadores, ¿sí? En el 1800, desde el 1500, digamos que hay como rastros de escritura de los jesuitas, pero bueno, después tanto Ameguino, Moreno, bueno, todos los que Darwin, digamos, que recorrían y contaban la Patagonia, siempre era desde una mirada del exotismo, ¿no? Por supuesto que casi un siglo después, cuando salen las publicaciones de Asensio, contando una vida cotidiana, contando hechos de la vida en sociedad y de la vida del campo, de manera muy lúcida, porque Asensio no era que intentaba escribir la historia, de decir, bueno, esto pasa la historia, es importante. Él narraba la vida cotidiana, y de cada hecho lo que tenía de genial era que encontraba lo peculiar, ¿sí? Lo que hacía que esto que estaba pasando fuera interesante. En ese sentido, también, esto no sé, es una opinión mía, ¿no? Que a veces hay ciertos modos de ver en las sociedades, de que cuando es algo que es antiguo o fue así, bueno, un poco relacionado con el tema del pionero, que lo quieren ver heroico, y bueno, y a esa persona le exigen, digamos, además, que sea heroico, que sea perfecto, ¿no? Y Asensio no tenía esa intención. Él contaba la vida y disfrutó la vida, creo yo, hasta de todas las maneras posibles, siempre, digamos, siendo genuino en lo que hacía y sin querer ser más de lo que era. Y eso es fantástico. Hay una anécdota que a mí me parece sumamente interesante, que cuenta Asensio, en el libro Los recién venidos está, que él cuenta cómo se va conformando una comparsa de esquila, en la que había trabajadores que llegaban de uno de cada pueblo, un paisano, eran tanto inmigrantes europeos como gente de los pueblos originarios y gente que había llegado de otra zona de Argentina, y se iban mezclando. Y él cuenta que cada uno tenía, a la hora de comer, cada uno tenía su ollita en un inicio, y se armaban, a lo mejor con una papa, una cebolla o un pedazo de capón, se armaban en su olla su guiso, ¿no? su cena. Y que bueno, que en principio cada uno comía lo suyo, y a la semana ya se daban a probar, y era con lo mismo, como cada uno tenía su historia dentro de esa olla, ¿no? Y que bueno, después otras veces terminaban cenando y compartiendo todos, ¿no? Y creo eso, a mí esa imagen me parece que es súper descriptiva también de cómo se fueron conformando nuestras comunidades, ¿no? Y me encanta como valor de equipo de trabajo, como un montón de cosas. Que bueno, la intención de Asensio cuando cuenta esto no es eso, pero me parece que ese es el valor, que tiene tantas
cosas genuinas que quedan líneas que cada uno puede agarrar e interpretar y hacer propio desde lo que vas viendo en la actualidad, ¿no? Lo que me parece es que, bueno, los libros cuando se llaman memorias es como que parece que él habla de él, y en el apuntes él es la mirada de lo que ve que es interesante, no es su vida, no es que está centrado en yo, que fui a no sé dónde y hoy no sé cuánto. Está bien, después cuenta, cuando me metieron preso fue así, bueno, todo me encanta porque todo desde mucho sentido del humor también, viste, flojo, porque no es tragedia lo que cuenta, todo lo que cuenta es humor. Pero fue muy valioso, muy valioso. Asencio Vijón fue más que un simple cronista, fue un hombre que vivió y sintió cada transformación de esta tierra. Su legado no está solo en los libros que escribió, sino también en el relato oral que dejó a las futuras generaciones, un testimonio viviente de una época de desafíos y cambios de la Patagonia. Hoy, su historia nos recuerda el espíritu de aquellos primeros pobladores, quienes con esfuerzo y determinación forjaron el carácter de la Patagonia. Asencio Vijón, un nombre que resuena en los recuerdos de una región que nunca olvida a quien le hicieron su hogar.